Bueno, pues en primer lugar, un saludo afectuoso a todos los hermanos, a todas las visitas y en especial a los amigos que nos acompañan en esta tarde. Sean todos muy bienvenidos. Y gracias al Señor por este deseo en nuestros corazones de poder escuchar su palabra o de querer escuchar su palabra y bueno, pues de poder abrirla y de poder compartirla con libertad. Bueno, pues hemos tenido una entrañable lectura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, los versos del 1 al 11. Una porción que se conoce como la historia de la mujer adúltera, o Jesús y la mujer adúltera. Y bueno, a lo largo de la historia este ha sido un pasaje bastante entrañable, bastante hermoso, preferido por muchas personas y preferido también por muchos predicadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque este pasaje deja ver dos cosas muy importantes. Por un lado, deja ver la miseria del ser humano, miseria que se refleja en la condición de la mujer, pero miseria también que se refleja en la condición de sus acusadores. Y por otro lado está la misericordia de Dios. Así que dos conceptos muy importantes, muy hermosos, que tienen que ver con el Señor. Miseria y misericordia. Los dos presentes en este relato. Conocen el dicho, ¿verdad? El que esté sin pecado que tire la primera piedra. Eso lo dice en la calle, no sé si ahora mismo cualquier persona, pero muchas personas lo conocen, aunque no hayan leído la Biblia. Bueno, pues ese dicho tiene su origen en estas palabras de Jesús, en esta historia que nosotros acabamos de pronunciar, para que veamos de alguna manera la importancia que este relato ha llegado a tener. Y sin embargo, ocurre una cosa, y es que a pesar de la, vamos a llamarlo así, de la popularidad o de lo entrañable que haya podido ser este relato, lo cierto, mira un momento, Lucía, lo cierto es que ahora, es un relato que desde antiguo despertó ciertas reticencias, desde muy antiguo. Reticencias en el sentido de que para muchas personas le producía rechazo el que un capítulo o un relato como este estuviese en el Evangelio de Juan. ¿Por qué les parecía o tenían reticencias o por qué rechazaban una historia como esta? Bueno, pues sencillamente porque les parecía que el adulterio se trataba con poca severidad. Y entonces, como les parecía que se trataba con mucha liviandad, no eran severos, porque ya en la historia temprana de la iglesia, pues se había empezado a elaborar toda una serie de regímenes y de disciplinas que tenían que hacer para que un adúltero fuese recibido de nuevo, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchos prefirieron eliminarlo, literalmente eliminarlo de cierto manuscrito. E incluso en aquellos que no lo eliminaban, muchas veces se ponía una marca para que cuando se llegase a esa lectura en la porción de Juan, esa historia se saltara. ¿Vale? Esa historia se saltara. Agustín de Hipona, que fue un teólogo del siglo IV aproximadamente, él dice que este pasaje fue quitado de muchas copias del Evangelio de Juan porque podía alentar al pecado de adulterio o servir de excusa para no reconocer su gravedad. Así que detrás de esta historia hermosa, pues hay también esta otra parte por parte de la historia, ¿no? De personas que han intentado eliminar este relato de las Escrituras. Pero gracias a Dios que a pesar de esa oposición, pues este relato aún permanece en nuestras Biblias como un relato verídico, un relato desafiante y un relato transformador. Bueno, pues hecha esta breve introducción, vamos a repasar de manera breve esta historia que tenemos delante y que yo espero que nos ayude a entenderla un poquito mejor. Miren, esta historia ocurre durante la fiesta de Sukkot,
o la fiesta de los tabernáculos. Es decir, era una fiesta que no solamente recordaba el tiempo que el pueblo de Israel habitó en tiendas de campaña en el desierto, bajo el gobierno de Moisés, mientras iban caminando a la tierra prometida, sino que además de eso, era también una fiesta donde se celebraba la cosecha, es decir, se celebraba justo después de la cosecha y era un momento de agradecimiento a Dios por la cosecha recogida. Así que era una fiesta hermosa, una fiesta de alegría. Y en las terrazas, en los patios de las casas, se hacían enramadas donde la gente pernoctaba, donde la gente comía, donde la gente hacía la vida en recuerdo de aquellos años que ellos caminaron por el desierto. Jesús, Jesús era un trabajador incansable, y más cuando tenía que ver con los asuntos de su Padre. Así que el Señor Jesucristo no pasó por alto ninguna oportunidad para hablar a otros del Señor. Así que en aquella fiesta que congregaba a miles de peregrinos en Jerusalén, allí estaba el Señor en el templo, todas las mañanas, el tiempo que fuera necesario. Y allí estaba hablando a los peregrinos, a los cientos, a los miles que pasaban por los patios. Allí estaba hablándoles acerca de Dios y acerca de la salvación. Y no solamente que hablaba, sino que hablaba de tal manera que la gente estaba sorprendida, que la gente acudía a escuchar al Señor Jesucristo con gusto, se regocijaban por las cosas que el Señor decía. Mira lo que dice en el capítulo 7, el verso 31. Y muchos de la multitud creyeron en él, en Jesús, y decían, el Cristo cuando venga, ¿hará más señales que este? Así que la gente que le escuchaba estaba verdaderamente admirada. ¿Será este el Mesías? Aquel al cual estamos esperando. Pero claro, ¿cuál es la otra cara? Pues que esta fama, entre comillas, del Señor Jesucristo, lo que hizo fue levantar las envidias y levantar el desprecio o la enemistad de la clase gobernante, de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Así que mientras unos se admiraban, los otros estaban buscando una oportunidad para detener a Jesús, para poder acusarlo y, si era posible, para matarlo, quitarlo de en medio, porque les molestaba las cosas que el Señor Jesucristo estaba diciendo. De hecho, la escena anterior a lo que acabamos de leer es la escena de unos alguaciles, unos guardias del templo que van a arrestar a Jesús, pero se quedan tan asombrados de las enseñanzas de Jesús que al final se van y son incapaces de detenerlo. Y cuando llegan a donde están los sacerdotes y los fariseos y van con las manos vacías, pues reciben una bronca monumental por no haber llevado al Señor Jesucristo arrestado. Bueno, nuestro relato empieza diciendo que por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo vino a él, estoy en el versículo 2, y vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús está en el templo, está sentado como corresponde a un maestro, y está hablando con autoridad, la gente está escuchando, y de repente, en algún momento de aquella enseñanza, aparece una pequeña multitud, aparece un grupo que está encabezado por los escribas o un grupo de escribas y fariseos. Y esas personas que interrumpen la enseñanza del Señor Jesucristo. Y ahora viene la pregunta. ¿Quiénes eran estas personas? Espera un momento que no. Ahora. Ahí. Vale. En este caso el problema es por la
por el PowerPoint que he utilizado, que es mucho más lento. También me pasa en casa y te parece que no está funcionando. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Bueno, pues estos escribas eran unos profesionales, ¿vale? Ellos eran unos estudiosos de lo que era toda la ley de Moisés, eran unos estudiosos de toda la tradición que se había generado alrededor de la ley, eran unos estudiosos de cómo debían practicarse y guardarse todas esas cosas, y por lo tanto eran personajes muy respetados y personas a las cuales se le consultaba para saber qué es lo que la ley enseñaba. Y por otro lado estaban los fariseos. Y los fariseos eran un grupo religioso. Era un grupo religioso que tomaba muy en serio toda la ley de Moisés, que tomaban muy en serio todas las tradiciones de los ancianos, las tradiciones antiguas, y que se esforzaban, ahora estos eran por practicarlas y llevarlas a la vida diaria en el más mínimo detalle. Entonces ya nos damos cuenta de que, por un lado, estos escribas que enseñaban, estudiaban estas cosas, y los fariseos que gustaban de practicarlas, pues eran personas que tenían mucha relación. De hecho, muchos fariseos, su profesión era escribas, o muchos escribas después practicaban el judaísmo a la manera de los fariseos. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurrió? ¿O qué es lo que ocurría? Esta gente interrumpe al Señor Jesucristo y dice el relato que le interrumpen porque traen delante del Señor a una mujer. Traen a una mujer, bien se podría traducir también, arrastraban consigo a una mujer. Es decir, la traían de una manera desagradable, de una manera forzada. Y traen a esta mujer que, dice el texto, ha sido sorprendida, y para ser más específico, en el acto mismo del adulterio. O sea, que no cabía ninguna duda de lo que estaba haciendo o de lo que había sucedido. Ellos se llegan a Jesús, le hacen, vamos a decirlo así, como un resumen de los hechos. Mira, esto es lo que ha pasado, mira, aquí está esta mujer, y ahora le hacen una pregunta. Le hacen una pregunta. Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué dice, Señor? Capítulo 8, versículos 3 y 4. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Tú, pues, ¿qué dices? ¿Qué es lo primero que llama la atención en estos versículos? Bueno, pues lo primero que llama la atención es que estos escribas y fariseos pertenecían al mismo grupo de personas que el día anterior y en los días anteriores procuraban que Jesús fuese arrestado. Así que ya es sorprendente que los mismos que los días anteriores querían arrestar a Jesús y, si fuera posible, le quitaran de en medio, ese grupo, esas no eran físicamente las mismas personas, pero ese grupo eran los que ahora vienen donde está el Señor Jesucristo y se acercan y le dicen: Maestro, maestro, maestro. Si el día anterior estaba buscando que lo quitaran de en medio, pues sí, con esa cara, maestro. Y se presentan como si buscasen algo, como si buscasen una opinión de una persona respetada, de una persona sabia. Así que desde el mismo momento en que estos fariseos y escribas se dirigen al Señor diciendo Maestro, el tema ya huele a chamusquina. Ya el tema no huele bien. Algo hay detrás, algo se está escondiendo. Y es cierto, porque lo dice el versículo 6. Ellos no tenían intención de saber qué opinaba el Señor, de buscar una buena opinión para aprender algo, sino que dice el versículo 6 que esto decían tentándole. Es decir, a todas luces era una trampa en toda regla, bien elaborada. A ver,
Cuando decimos que es una trampa, no significa que la mujer fuese una actriz que habían contratado para que hiciese el papelón, ¿vale? Todo era real, los hechos eran verdaderamente reales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ellos no estaban preocupados por la justicia. Ellos en realidad no les preocupaba mucho la ley de Moisés, porque si les hubiese preocupado la justicia y qué decía verdaderamente Moisés, lo primero que uno se pregunta es, ¿y dónde está el caballero? ¿Dónde está el hombre? ¿Solamente la mujer? Porque hasta donde uno sabe este tipo de pecados implican a dos personas. Así que a ellos en realidad no les preocupaba qué decía la ley de Moisés. No les preocupaba qué es lo que decía la ley antigua, ni qué. No, no, no. A ellos lo que les preocupaba era pillar a Jesús, tenderle una trampa a Jesús. Y después, lo que sucediera con la mujer, en realidad, en la práctica, a ellos les traía sin cuidado. Ahora, hemos dicho ya que era una trampa. ¿En qué consistía esta trampa? Bueno, pues según la ley de Moisés, revelada por Dios, evidentemente, estas personas que eran sorprendidas en adulterio, lo cual implicaba que una al menos de ellas era casada, es verdad, tenían que morir. Eso estaba escrito, está en Levítico capítulo 20, verso 10 y en Deuteronomio 22, 22. Así que ellos estaban poniendo a Jesús en un apuro, en un aprieto. Porque por un lado tendría que escoger entre lo que era la ley judía y la ley romana. Es decir, la ley judía, porque la ley judía enseñaba que tal persona o tales personas tenían que morir. Pero la ley romana impedía las ejecuciones, porque no autorizaba a los judíos a dar muerte a tales personas. Así que si el Señor Jesucristo decía, la ley de Moisés se debería de cumplir, entonces tendrían una oportunidad o un argumento para ir a donde estaban los romanos y decirle, mira, aquí tienen un alborotador. Este es capaz de sublevar al pueblo para que ejecuten a una persona y vas a tener un conflicto y que los romanos se encarguen de él. Pero por otro lado, ellos sabían que Jesús era conocido como amigo de los pecadores. No que Jesús practicara sus pecados, pero sí que era conocido por mostrar misericordia hacia los pecadores. Así que también ellos de alguna manera esperaban que el Señor Jesús de alguna manera rebajase la pena o rebajase la ley de Moisés, lo revelado, para favorecer a los pecadores, o en este caso a esta mujer adúltera, y de esa manera volver a tener una ocasión o una palabra para desacreditarle como maestro y poder ponerle en evidencia delante del pueblo. Así que humanamente hablando, el plan parecía perfecto. La trampa estaba bien montada y todos los pros y los peros o los contras estaban, parece que todo estaba bien calculado. Así que Jesús parece que no lo tiene fácil. Parece que no lo tiene nada fácil. Y ahora viene una parte que llama mucho la atención, y es que mientras mientras ellos les explican y le hablan a Jesús y le dicen lo que ha hecho esta mujer, dice que Jesús, inclinado, está escribiendo en tierra. Es lo que dice el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y ahora viene por qué. Es una cosa que llama mucho la atención. ¿Por qué el Señor Jesucristo está inclinado en tierra y por qué está escribiendo con el dedo? Bueno, pues la respuesta más sincera es que no lo sabemos. ¿Vale? La más sincera.
porque es que tampoco el texto lo explica, tampoco el texto dice el por qué el Señor actuó así y mucho menos qué es lo que estaba escribiendo o como algunos dicen, qué es lo que estaba dibujando en tierra. Así que eso no lo sabemos. Pero sí podemos deducir o podemos decir al menos dos cosas. En primer lugar es que el Señor no estaba nada cómodo con aquella situación, con aquel planteamiento. Aquello no era de su gusto, él no estaba conforme con aquello que estaba pasando. Y me explico. El Señor no había venido a este mundo como juez. Él no había venido a juzgar a los hombres, no había venido a condenar a las personas, sino que como él dice, él había venido a predicar el arrepentimiento, a predicar el reino de Dios. Había venido a salvar, no a condenar a los pecadores. Y para resolver esos casos, ellos ya tenían los tribunales y tenían otros lugares donde poder llevar estas cuestiones. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9 y versículos 53 y 56 al 56, tenemos que en tierra de los samaritanos ellos rechazan al Mesías, rechazan a Jesús. ¿Y saben lo que dicen los discípulos? Señor, manda fuego del cielo y vamos a quemarlo, vamos a destruirlo. Y era un juicio al estilo del Antiguo Testamento, un juicio legal. Y Jesús le dijo, no, porque yo no he venido a juzgar o a condenar a los hombres, yo he venido a salvarlos. Y el Señor rechaza aquel comportamiento. Y en Lucas 12 tenemos la historia de unas personas que vienen a Jesús con problemas de herencia. Señor, que reparta la herencia a mi hermano. Y Jesús dice, ¿quién me ha puesto a mí en medio de ustedes como juez o como para repartir o para... Ya tenéis tribunales donde resolver. Y le habló del problema moral, de la codicia y del problema moral de valorar la riqueza por encima de nuestra relación con Dios. O Juan capítulo 3 y verso 17. Si vamos a Juan capítulo 3, verso 17, sin quitar nuestra mano o sin perder esta hojita, vamos a Juan 3, 17. Y después de haber dicho que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, añade Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Así que estaban intentando meter al Señor Jesucristo en una situación que a él, en este caso, no le correspondía, porque él no había venido a eso, él había venido a salvar a los pecadores. Y por otro lado, este gesto también del Señor Jesucristo, la consecuencia es que generó mayor expectación entre la concurrencia, no solamente entre los acusadores, sino entre todas las personas que estaban allí, que estaban escuchando al Señor. Así que creó mayor expectación, todos estaban más atentos de lo normal y además causó gran solemnidad, porque cuando el Señor Jesús se levanta y los mira, todos están atentos. Así que logró también de esta manera una expectación y una gran solemnidad. ¿Vale? Y ahora viene la respuesta de Jesús. Ahora viene la respuesta de Jesús. Y eso está en el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Una respuesta que nadie imaginaba. Nadie había pensado, entre todos los si dice esto o hace esto, nadie había pensado en algo semejante.
ninguno lo esperaba. Porque con esta respuesta el Señor está confirmando la ley. Sí, la ley dice esto, pero ahora está poniendo la carga en ellos. Y les dice, el primero, o sea, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y ninguno quiso señalarse como el más justo delante de los demás. Ninguno quiso señalarse como el más justo delante de los demás ni delante de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué temían? Tenían miedo de que Jesús, que de alguna manera con sus palabras los pusiera en evidencia y de que no había tal justicia como la que ellos pretendían en sus corazones. El caso es que la acción o el resultado de las palabras del Señor está en el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedó solo Jesús y la mujer no significa que estaban literalmente Jesús aquí, la mujer allí, no había más nadie. No, solo significa que todos los acusadores, todos los que la habían arrastrado, todos los que venían con, no sé si con sed de sangre o con el anhelo de ponerle esa trampa a Jesús, desaparecieron, estaban solas, la dejaron sola. Vino acompañada y ahora estaba sola. Pero los discípulos y aquellas personas que estaban escuchando a Jesús cuando fueron interrumpidos, ellos estaban allí y estaban expectantes de lo que estaba sucediendo. Y ahora aquí hay dos detalles interesantes para terminar el repaso de lo que es la historia. Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 10. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están? No están. Se han ido. Ninguno está aquí. Ahora, ¿qué significa eso desde un punto puramente legal? No hay acusadores, no hay testigos, no hay juicio. No hay juicio. El Señor Jesucristo no tiene por qué pronunciarse con esa situación. No hay pronunciamiento legal estricto sobre el tema. Ni hay acusadores, ni hay testigos. Pero, esto no significa que el Señor Jesucristo va a pasar por alto el comportamiento de ella. Es decir, que el Señor Jesucristo se abstenga de emitir ese juicio legal sobre su vida no significa que el Señor apruebe o pase por alto lo que había sucedido y lo que ella había hecho. El Señor no disminuye la importancia de aquella acción, sino que le dice a la mujer, vete, y le da una severa advertencia, una advertencia muy solemne, porque le dice, vete y no peques más. O sea, lo que hacías estaba mal, muy mal. Y tiene condenación de parte de Dios. Le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. Después volveremos a estas palabras porque son realmente hermosas y tienen mucho alcance, mucho significado. Pero volviendo ahora otra vez de nuevo al relato, hay dos cosas que me gustaría destacar. En primer lugar, Jesús, los escribas y los fariseos.
Porque aquí hay un encuentro del Señor Jesucristo con aquellas personas, con aquellos religiosos del pueblo de Israel. Y el Señor les dice, el que vosotros estéis sin pecado, escribas, fariseos, gente religiosa, estudiosa, respetados entre el pueblo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y uno a uno se fueron y dejaron al Señor solo, o dejaron a aquella mujer sola delante del Señor. ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Que cada uno de nosotros hemos llegado a ser muy buenos escondiendo nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra inmoralidad delante de los demás. Y hemos desarrollado técnicas y maneras para que yo siempre aparezca como justo cuando me comparo con los demás. Y así yo siempre encuentro una persona que es peor que yo. Y a lo mejor lo que yo estoy haciendo no está bien, y lo sé, pero es que yo me comparo con fulano, me comparo con mengano, o con esto, y entonces lo que yo estoy haciendo no tiene importancia. Y de una o de otra manera encontramos la manera de justificarnos delante del prójimo y de tapar y parecer buenas personas delante de los demás. Pero eso se puede hacer con los hombres, pero no se puede hacer con Dios. Y es lo que ha ocurrido aquí en esta escena. Ellos se creían justos, se creían muy buenos, muy religiosos, hacían las cosas bien. Pero eso le valía con los hombres, pero no delante de Dios, y menos, en este caso, con el Señor Jesucristo, que conoce los corazones. Solo le bastó la palabra de Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, para que sus conciencias le acusaran y para que ellos de una o de otra manera vieran cuál era su verdadera realidad delante de Dios y delante del pueblo. Y antes que enfrentar cualquier situación, aquellos se quitan de en medio. Recuérdalo, delante de los hombres podemos pasar desapercibidos y esconder nuestras debilidades y nuestros pecados, pero delante de Dios no. Somos como somos. Y el Señor nos ve y el Señor lo señala. El Señor lo señala. En segundo lugar está esta frase, ¿verdad? Que dice que ellos, acusados por su conciencia, se fueron. Acusados por su conciencia. Y esta palabra o esta expresión es bastante interesante. La conciencia no es un árbitro infalible o no es un juez infalible, porque de alguna manera nosotros la podemos manipular e incluso podemos llegar a cauterizarla para que no nos acuse. Pero la conciencia es una realidad, es un hecho real, es como un juez que Dios ha puesto en nuestros corazones y que nos acusa y nos defiende. Y la conciencia en nuestro interior nos está señalando que existe una cosa que es bien y existe una cosa que es mal. El mal y el bien existen. Y eso es algo que Dios ha impreso en el corazón de los hombres. Otra cosa es después cómo nosotros tratamos de acallarla o tratamos de llevarla a un sitio o a otro. Pero la conciencia es real y la conciencia nos habla y la conciencia nos acusa. No podemos escapar de ella. Mira, la conciencia no te lleva al cielo, ¿vale? Porque ya hemos dicho que la puede manipular y se le puede cambiar o de alguna manera se le puede presionar. La conciencia no te lleva al cielo, pero es un instrumento que Dios usa para hacerte consciente de tu necesidad. Dios habla a través de la conciencia. Y el Espíritu Santo obra en nosotros y utiliza la conciencia dentro de nosotros para hacernos ver nuestra necesidad, para hacernos ver nuestra realidad. Y el propósito no es que la conciencia te salve, sino el propósito es que finalmente puedas acudir a Cristo, que en Él sí hay perdón,
y Él sí te puede salvar. Él es la luz, Él es la salvación, Él es el que perdona y salva. Así que, mi querido amigo, si alguna vez te has sentido cargado por tu conciencia, cargado por tus pecados, pues no lo rechaces, Dios está hablando y deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón. No le resistas, deja que te lleve a Cristo, porque Cristo es la única respuesta. Pero no solamente el Señor tiene un encuentro con los fariseos y con los escribas, el Señor también tiene un encuentro con la mujer, con la pecadora. Y tiene un encuentro a solas. Es verdad que hay un montón de gente, pero aquella mujer de repente se encontró sola, sus acusadores no estaban, y estaba ella sola delante del Señor Jesucristo. Es difícil. Es difícil pensar o es difícil imaginar que aquella mujer tuviese una conciencia tan endurecida o que aquella mujer estuviese tan resentida contra los que la habían traído hasta allí o la habían traicionado, que no viese la gravedad de su situación delante de Dios y delante de los hombres. Es difícil. Seguramente ella era consciente. Es difícil pensar que este quedar a solas delante de Jesús, viendo la situación en la que ella se encontraba, no produjese en ella la necesidad de perdón y la necesidad de ser transformada interiormente. Es difícil imaginar que en el versículo 11, este Señor que sale de su boca, porque dice en el verso 11, ella dijo, ninguno, Señor. Que este Señor sea simplemente un título de cortesía, una manera educada de responder a Jesús. Es muy difícil que nosotros podamos pensar que aquella mujer no veía que su destino estaba en las manos de Jesús. Y que cuando le dice Señor se está poniendo totalmente a la disposición de Cristo. Así que aquí tenemos lo que dijimos al comienzo. Una ilustración, por un lado, de la miseria humana. Y allí tenemos a una mujer culpable, una mujer rota interiormente, una mujer despreciada a causa de sus pecados por la sociedad y por las personas que estaban alrededor. Una mujer que sabía que era responsable delante de Dios. Una mujer en miseria. Y esto sin olvidarnos de los escribas y de los fariseos. La oscuridad que había en sus corazones en contra de Jesús y el desprecio que había en ellos contra aquella mujer, que también habla de miseria, la miseria del corazón de los hombres. Bueno, pues por un lado tenemos la miseria del hombre y por otro lado tenemos la misericordia personificada en la persona del Señor Jesucristo. La misericordia de Dios personificada en el Señor Jesucristo. Él ha venido a salvar a los pecadores y el Señor no tiene ningún inconveniente en aquella mujer asustada, aquella mujer rota, que se sentía miserable, que sabía que su vida dependía de un hilo, dependía del Señor. Aquella mujer arrepentida. El Señor no tiene ningún reparo en extender su misericordia, el perdón y la vida para esta mujer. Y es lo que dice el final del versículo 11, ¿verdad? Vete, vete y no peques más. Vete y no peques más. Ahora, ¿saben por qué lo hace? Estaba el Señor diciéndole, mira, fallaste, te equivocaste, no pasa nada. Venga, vete y una nueva oportunidad. Yo confío en, es que esto lo leí en un comentarista que la verdad me hacía, me sentía mal, la verdad, cuando lo leí.
que el Señor confiaba de alguna manera en el buen corazón de las personas y sabía que aquella mujer iba a rectificarse, iba a... No, no, no. Por qué puede decirle el Señor, vete, vete en paz, pero no peques más? ¿Por qué puede decirle el Señor, vete y extenderle el perdón? No porque el pecado no tuviera importancia, no porque el pecado no mereciera el castigo, sino porque el Señor Jesucristo tiene en mente su propia muerte en la cruz. Y Él sabe que Él iba a pagar o que Él había pagado por los pecados de aquella mujer en la cruz. El pecado sí era importante, lo que había hecho sí era importante y era muy grave, pero había alguien, y era Él, dispuesto a llevar toda la culpa y toda la carga de ese pecado sobre sí mismo, para que esa mujer pudiese recibir el perdón de Dios. Así que no era un simple vete y a ver si lo haces mejor. No, no, ese vete era que alguien iba a morir e iba a sufrir por lo que ella había hecho. Primera de Juan capítulo 2 y verso 22. Primera de Juan capítulo 2 y verso 22. Perdón. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. 2, 2. Jesús es la propiciación, el sacrificio en este caso, por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y yo creo que esta es la gran necesidad de este mundo y posiblemente tu necesidad, aunque hasta ahora no te lo hayas planteado. Necesitas estar a solas con Jesús. Necesitas tener un encuentro con el Señor Jesucristo como lo tuvo esta mujer. Necesitas escuchar las palabras del Señor Jesucristo que pongan en evidencia tu realidad y tu necesidad. Pero también necesitas escuchar de Jesús las palabras de perdón y vida, porque Él te las puede dar, no de manera gratuita, sino porque Él ha pagado el precio en la cruz del Calvario. Miseria, pero también misericordia, misericordia divina. Misericordia para todo pecador arrepentido, pecadora arrepentida que venga al Señor Jesucristo confesando sus pecados y mirando al Calvario, a la cruz donde Él murió por nosotros. ¿Lo dejamos aquí? No, no, no lo podemos dejar aquí. No lo podemos dejar aquí. Y no lo podemos dejar aquí porque mira lo que el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer. Vete y no peques más. Y estas palabras son muy importantes, hermano. Y es a lo mejor una parte donde no insistimos mucho cuando predicamos el Evangelio. Pero Dios no te salva para que sigas en la misma vida de antes. Dios te salva para cambiarte. Dios te salva para hacer de ti una nueva criatura. Y Dios cuando te salva te dice, vete, estás perdonado, estás en paz, pero no vuelvas otra vez a la vida de antes. Empieza una nueva vida. Yo te perdono, pero no peques más. Dios nos ha dado una nueva vida, todo un camino de buenas obras para que nosotros no tengamos que volver a la misma miseria en la cual estábamos viviendo antes, para vivir una vida completamente nueva. Bien, cuando leía estas palabras de Jesús, vete y no peques más, yo tengo en mi mente que es Juan el que está recordando esta historia y el que está escribiendo estas palabras de Jesús. Vete y no peques más. ¿Cuán grabadas quedarían en Juan estas palabras? Y no peques más. Que de alguna manera las repite hasta 3 veces
cuando escribe su carta, en la primera carta. Fíjense, mira, Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1. Solo las leo porque ya vamos mal de tiempo, pero si quieren después lo pueden leer en casa. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahí está. Vete y no peques más. Y Juan le dice a los creyentes, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vete y no peques más, le dijo el Señor a aquella mujer. El que es nacido de Dios, el que ha experimentado la obra de salvación, no practica el pecado. Primera de Juan 5, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica el pecado. Vete y no peques más. ¿Salvación para qué? Para una nueva vida, no para volver al mismo fango de antes. Ahora, es verdad, la exhortación es, y no, la enseñanza aquí de Juan es que no practiques el pecado. Pero claro, evidentemente a veces tropezamos y a veces hacemos cosas que no deberíamos y nos echamos la mano a la cabeza y decimos, el Señor me dijo, no peques más, y mira lo que he hecho, mira lo que ha pasado en mi vida. ¿Qué ocurre entonces? ¿Perdemos la salvación? Ya el Señor dice, me decepcionaste y venga, fuera y ya me buscaré otro para que ocupe tu lugar o algo semejante. No, ¿verdad que no? Cuando nosotros, por medio de la fe, del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo y en su obra, entramos en una relación con Dios de padre a hijo, no hay nada, absolutamente nada, que pueda violentar esa relación. Esa relación es para siempre. Y tú para siempre habrás sido hecho un hijo o una hija de Dios porque has nacido en la familia de Dios. Pero eso no significa que si por alguna razón tú persistes en pecar, no te venga alguna cosa peor y el Señor te discipline. Y eso no significa que si tú que has sido salvado persistes en pecar y no corriges, la relación con Dios o con la relación filial con el Señor se deteriora. Y no puedes tener la paz que tenías antes, porque estás desobedeciendo a tu Padre Celestial. Y eso necesita ser corregido. No se pierde tu salvación, pero el gozo se pierde. Y no se vive con comodidad, no se vive bien cuando un hijo de Dios está viviendo en el pecado y haciendo lo que no debe delante de Dios. Y lo sabe. Y el Espíritu Santo y la conciencia le están acusando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 1 y 2. Hijitos míos, escribe Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que el creyente que cae, el creyente que peca, lo que tiene que hacer es volver a Dios arrepentido por medio de Jesucristo y encontrará perdón y restauración de la comunión, de la intimidad con Dios. Resumiendo, vete y no peques más. ¿Necesitas salvación? ¿Necesitas perdón? Jesús lo tiene.
Él pagó el precio para que tú en esta noche puedas ser perdonado, tú puedas ser restaurado, puedas tener la vida de Dios, la vida eterna. Vete y no peques más. Pero Dios te manda y te da una nueva oportunidad para vivir en una vida diferente, no para volver a las mismas cosas de antes. Y si como creyente has caído, mira al cielo y mira al Señor Jesucristo, que de la misma manera que te vio cuando estabas en la miseria y se inclinó y te sacó, también ahora que eres creyente, si has caído, Él va a mostrar misericordia contigo y te va a levantar y te va a sacar de ese pozo en el cual hayas caído. En el Señor Jesucristo hay salud para todo el que se arrepiente. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.